Perimex. Las chambas de la periferia. Resistiendo al encierro. Con Fernanda Ruiz y Gonzalo Sosa. Episodio 1. Sean bienvenidos a este primer episodio de Resistiendo al Encierro. Me llamo Fernanda. Mi nombre es Gonzalo. Y estamos muy contentos de estrenar este espacio donde abordaremos las experiencias que tuvieron las y los comerciantes durante la pandemia. Sabemos que a partir del COVID-19, la crisis económica se agudizó dentro del país y por ende las condiciones de trabajo orillaron a muchas personas a ir hacia el trabajo informal. Eso hizo que despegara el índice de trabajo informal durante la pandemia. Sabemos que la informalidad es la consecuencia de las problemáticas políticas, sociales, económicas que se han suscitado históricamente, y el comercio formal en México se ha caracterizado por ser un emprendimiento en el cual una persona tiene una iniciativa propia para hacerlo. También cabe aclarar que desde septiembre del 2020 aproximadamente, según la encuesta nacional de ocupación y el empleo, la población ocupada en ese momento era de 245,000 millones, y en el primer trimestre de este año del 2023 la población que estaba ocupada ya es de 32,2 millones. Por lo que nos es necesario saber por qué existe este problema sistemático, ya que las autoridades no están atendiendo y durante la pandemia fueron un sector muy descuidado. Entonces, a nosotros nos interesa saber durante la contingencia qué problemáticas se suscitaron y también porque el acceso a la salud dentro del comercio informal es algo que no está asegurado ni sustentado por el gobierno. Por eso es que tenemos de invitada aquí a la señora Laura, que nos va a contar un poco de su historia. Hola, buenas noches. Me llamo Laura. Tengo aproximadamente más de 30 años en el comercio, hija de comerciante. Y pues tengo una larga historia. He trabajado en calle, en puestos informales, en tianguis. Cuando yo viví la pandemia, ya nos habían desalojado de mi lugar de trabajo, donde duré más de 14 años. Ahí ya no me quedó opción más que estar en los tianguis, pero para mí era muy pesado porque ya nada más estábamos mi esposo que falleció en tiempo de pandemia. ¿Esto en dónde fue, nada más para puntualizar? ¿En qué parte del Estado de México? Bueno, cuando yo empecé a laborar en las calles fue en Tlalnepantla, Estado de México. Y cuando nos quitan de ahí, nos ofrecen meternos a plazas comerciales que el gobierno había supuestamente adaptado para nosotros. El chiste es que nosotros aceptáramos. Iba a ser supuestamente a un costo muy bajo, lo cual no era así. El lugar no era apropiado, nunca funcionó. Muchos compañeros desertaron, seguimos insistiendo en la calle. Ya no pudimos regresar. Yo empecé a laborar en los tianguis. Uno de ellos fue Cuautitlán, Estado de México. Y otro que también duré varios años fue en San Felipe de Jesús. Ese ya es Ciudad de México. Okay. Después de ahí, como ya la salud de mi esposo estaba un poco mermada, lógico que no tenemos acceso directo a ningún centro de salud más que a Salubridad. Pero la verdad que como tal no era suficiente porque éramos bastantes. No nos daban muchas posibilidades, acceso a especialistas. Como Seguro Social sí tuvo un tiempo, sí tuvimos, porque yo también fui asegurada por el ¿Seguro Social? El Seguro Social, pero el popular. Sí. El popular. Pero también era un tanto deficiente.
En algunas ocasiones tuvimos suerte y sí lo atendieron. De hecho, a él lo operaron con Seguro Popular, lo atendieron y ahí es cuando le detectan un problema de corazón, que ya se desarrolló en tiempo de pandemia y que lo que yo viví en ese tiempo pues fue algo muy, muy difícil. En ese tiempo ya nosotros no trabajábamos en la calle. Como ya estábamos un poco grandes y él enfermo, decidimos rentar. Igual buscamos un lugar, pues ahora sí que se viera, que fluyera, que hubiera afluencia de gente para poder vender nuestro producto. Pues todo empezó bien los primeros años, batallando, se hace uno de clientes, hasta que llega el tiempo de pandemia, de COVID. Desafortunadamente nadie estábamos preparados para esto. Cuando empezamos a oír que se empezó a desarrollar esto en el extranjero, pues nosotros pensamos que no iba a llegar tan rápido aquí a México, y nunca pensamos que fuera a ser tan severo, porque la verdad nadie estábamos preparados para esto. Lo empezamos a tomar muy a la ligera, hasta que desgraciadamente empezamos a saber de nuestros propios clientes, proveedores, amigos, familia. Empezamos a vivir un caos, empezando por lo económico, porque nosotros vivimos del día a día. Teníamos que sacar gastos de casa, gastos de renta, gastos de salud, porque él ya estaba en tratamiento. Como tal, ya no teníamos Seguro Popular. ¿Por qué? Porque ya lo habían quitado. Nos habían recomendado una clínica muy buena, de alta especialidad, accesible, sí era accesible en costos, pero aún así había que hacer pagos, estudios, y que para nosotros no era tan fácil, porque como se suscitó en ese tiempo, las ventas se mermaron. A un principio trabajábamos normal, hasta que un día de la noche a la mañana yo estaba en casa atendiendo a mi madre, que también estaba enferma. Él me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Vino Protección Civil, vino Salubridad y nos están cerrando porque no estamos vendiendo artículos de primera necesidad. Y yo le dije, ¿qué es eso? No entramos en ese cuadro. ¿Y qué es eso? No vendemos alimentos, no vendemos medicina, no vendemos equipo para lo que es la enfermedad, el COVID. Entonces, yo le dije, pues cierra y vemos qué podemos hacer. Cuando yo llegué, efectivamente, desde que yo subía, porque es una colonia popular donde ahorita estoy trabajando, Atizapán, Estado de México, todo cerrado. Lo único que estaba abierto eran tortillerías, carnicerías, pollerías y farmacias. ¿Esto cuándo más o menos fue? A partir de 2020, cuando se agudizó, fue... ¿Por mayo? Abril de 2020. Cuando empezamos a oír todo esto, era más o menos a finales del 2019, pero como tal, no creímos que fuera a llegar. O sea, pensamos que era un rumor, pensamos que era algo así, pues alarmante, ¿no? Sí. Pero nunca pensamos que lo fuéramos a vivir de cerca. Cuando yo llegué y veo todo cerrado y todos los compañeros locatarios pues reunidos viendo qué íbamos a hacer, con quién nos íbamos a arreglar para poder trabajar. Llegó Salubridad, llegó la gente del municipio, no nos dieron explicación de nada, simplemente nos dijeron no pueden laborar hasta nueva orden, porque si ustedes laboran, en inmediato se les van a colocar sellos y no se les van a quitar hasta que todo esto pase y sea por orden de gobierno. ¿Alguna vez escuchó a alguien que le pusieron ese sello? Sí. ¿Y cuál era como la consecuencia Querer trabajar, porque al otro, pues nos fuimos todos desanimados porque llegó mucha gente en camionetas. El tianguis que diario se pone, todas las personas que vendían pues artículos así como ropa, zapatos, cháchara, a todos los levantaron, a todos, y los que no querían los recogieron y
sus cosas se las llevaron a las camionetas. Los únicos que se quedaron fueron los puestos de verdura, de fruta, de pollo, de carne, pescado. Fueron los únicos que ponían laborar, pero con cierto horario también los tenían restringidos. Entonces de ahí fue el caos, ¿no? Porque nos empezamos a preocupar y dijimos, no. Me acuerdo muy bien que eso fue un miércoles. Y cuando llegó y se suscitó todo eso, y dijimos, no, pues ya, para mañana a lo mejor todo esto pasa. Al otro día nosotros llegamos a la hora normal y resulta que no, había bastantes patrullas para que no abriéramos. Y por lo mismo seguían abiertas solamente tortillerías, pollerías, farmacias. Y nosotros platicábamos con los patrulleros y nos decían, es que no pueden. Y lógico, ¿no? Estaba normatividad, estaba salubridad. Y empezamos a ver movimiento de la parte de arriba que bajaba corriendo y que nos empezaban a decir, no, es que no abran, que allá arriba ya están poniendo sellos. Entonces mi esposo tuvo curiosidad y me dijo, no creo, voy a ver, aquí quédate. No pudimos laborar, fue jueves, fue viernes, fue sábado, fue domingo. El tianguis que se pone el día domingo, que es el más grande, igual. No dejaron que se armaran los comerciantes que traían cosas que para ellos no entraban en la lista de primera necesidad. Como tal, lo mismo fue para las zapaterías, lo mismo fue para las estéticas, para las barberías. Intentamos negociar a un principio, los primeros días, con la gente que conocíamos de normatividad, de vía pública. Y pues no, porque siempre iban acompañados con salubridad. Sorry. Los primeros 15 días fueron difíciles porque no pudimos trabajar. De hecho, no pudimos trabajar. Lo único que hacíamos es llegar y sentarnos afuera de nuestro local. Se quedaron ahí. Nos quedábamos ahí. Llegaba la gente, los clientes y nos preguntaban y no podíamos. Entonces, como comercio, no nos quedó más que tratar de organizarnos y cubrirnos las espaldas, porque lo que hacíamos era quedarnos afuera, quitar los candados, y si llegaba algún cliente y necesitaba algo, sabíamos que era nuestra responsabilidad, pero también tratamos de cumplir con las normas de higiene. Entonces lo único que hacíamos era abrir la cortina sin que se dieran cuenta, entraba el cliente, entraba yo o mi esposo a atenderlos, los atendíamos clandestinamente, se salían, y fue cuando empezamos a atenderlos por WhatsApp. Yo pegué un cartelón en mi cortina de mi local con mi número, diciéndoles que todos los días iba a estar ahí de tal hora por si necesitaban algo. Afortunadamente, pues las personas respondieron, porque algunas gentes sí necesitaban cosas, y pues por lo menos al día 1 o 2 ventas se hacía. Ahora también el problema que enfrentamos fue que los locatarios, las personas que nos rentaron, pues nunca se conmovieron con nosotros, ¿no? Porque como ellos decían, sí, pues es que nosotros también tenemos que comer. Lo único que podemos es esperarlos un poquito de tiempo más, pero la renta está corriendo. Sí. Y eso era lo que nos preocupaba. La renta, nuestra manutención, el ir y venir, eran gastos. La salud de mi esposo empezó a mermar. Cuando le diagnosticaron y que le dieron sus últimos estudios, pues ya nos habían dicho que lamentablemente él ya estaba mal, que esto era de tiempo, pero yo nunca me imaginé que se fuera a suscitar esto. Cuando las cosas fueron pasando con el COVID y se fue reacomodando todo esto, y la gente, por medio de que sabía que estábamos ahí, pues me mandaba un mensajito: señora, todavía está ahí, necesito esto, necesito otro. Pues yo me sentí muy bendecida y agradecida con toda la gente que de una u otra forma nos apoyó, porque sí nos apoyó. Trataban de que las compras fueran locales para que nos ayudaran a mantenernos, a sacar nuestros gastos. Entonces, cuando empezó a haber un poquito más para que ya necesitamos mercancía, pues ¿qué hacemos? Sabíamos que todo estaba cerrado. Pero las personas, los mayoristas del centro de Mixcalco, de todas esas calles donde uno está acostumbrado a surtir, se empezaron a comunicar también con nosotros: estamos aquí todos los días, está cerrado,
pero hacían lo mismo que nosotros. Uno llegaba y estaba cerrado y ellos pues esperando vernos, como pues ya nos conocían muchas veces, igual, a cuidarnos, que nadie nos viera para poder entrar, para poder comprar. Pero de repente llegaba igual salubridad, la policía, que era muy agresiva, la verdad era muy agresiva, y lo que hacían era encerrarnos hasta que pasaba el caos. Nos surtíamos con miedo primero a la enfermedad, a que nos fuéramos a contagiar, pero pues también si enfermábamos de eso o no, era un riesgo, pero también podíamos padecer de otras cosas si no había alimento, la desesperación, el estrés, sobre todo el estrés, el estar pensando, y ahora cómo le voy a hacer mañana, y me toca renta, y ya no tiene la medicina mi esposo, y hay que pagar luz, y hay que pagar agua, y los alimentos. Entonces, de una u otra forma, tuvimos que seguir trabajando. Nuestros proveedores aplicaron la misma. Mucha gente se quedó sin empleo, desgraciadamente, porque muchos proveedores tenían hasta 6, 8 empleados, bodegueros. Sí. Toda esa gente se quedó sin empleo, desgraciadamente. Se quedaron con los de confianza y algunos sin ellos. Ellos mismos se dedicaron a atender sus negocios en ese tiempo. Pero como te digo, era feo ir y ver todas las calles solas y las cortinas cerradas y los dueños o los pocos empleados ahí acechándonos, estamos aquí, necesita algo. Y pues ellos también se sostuvieron mucho tiempo así. Cuando pasa todo esto, pues ya te das cuenta que pues sí mermó mucho la economía, porque mucha gente se quedó desempleada, mucha gente. Nosotros pues no empleado como tal, no. A veces nos ayudaba una de mis cuñadas, pero pues ¿de dónde le pagábamos su ayuda? A veces eran 2, 3 días que nos ayudaba, pero pues se le pagaba. Pero en este tiempo que nos quedamos solos, pues no había de dónde, no había para pagarle, y ese tiempo ella también se quedó desempleada. Tuvo que buscar la forma también de que le entrara un dinero, porque nosotros ya no le podíamos pagar unos 3 días que nos ayudaba. Y pues así pasa esto. A mediados del 2020 es cuando viene el desenlace el colapso, ¿no?, de la enfermedad de mi esposo. Él se agrava estando ya en el negocio. En ese tiempo... ¿El que tenía? Él padecía de presión arterial, pero ya era una presión muy descontrolada, muy descontrolada. En el 2018 a él le hacen una operación de un varicocele, y ahí en los estudios se dan cuenta que él ya le había dado un preinfarto. Fue el primero que le dio, porque después de ahí tuvo otro, pero como quiera que sea, pues lo resistió. Cuando esto ya empezó a controlarse más, se llega a un acuerdo, porque nos juntamos muchos comerciantes, inclusive los que sí eran de primera necesidad se unen a nosotros, los de tortillería, los de carnicería, los de pollería, se unen a nosotros para apoyarnos y para pedir que nos dejen laborar, porque ellos tenían ese chance hasta las 5 de la tarde. Se llegó a un acuerdo que no fue de a gratis, porque bajita la mano se les dio dinero a las autoridades. Sí. Sé que no lo van a reconocer, pero así fue. Éramos muchos comerciantes, entre ellos los tianguistas también. Nos empezaron a dejar laborar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Exactamente al 1:45 pasaba una camioneta con bocina anunciando que ya era hora, y todos a bajar cortinas, pero para esto no nos dejaban exhibir nada afuera, y los tianguistas que no vendían cosas de primera necesidad no podían armar puestos, solamente en el piso, con su ropa, con sus chanclas, con su cháchara, y nosotros como tal con cortina arriba, pero todo adentro, no podíamos sacar nada. ¿Cuánto más o menos le dieron a los policías? ¿Cuánto fue el acuerdo probablemente de todos? El acuerdo a los policías.
Primero se les empezó dando 200 pesos por local. ¿Al día, a la semana? Primero, como sabían que no trabajábamos y todo eso, fue a la semana. Okay. Cuando nos dejaron laborar de las 8 a las 2 de la tarde, ya era cada tercer día. Para que nos dejaran laborar hasta las 5 de la tarde, ya nos pidieron 500 pesos cada 8 días por local. Los del tianguis, ellos se arreglaban con su líder. No sé ellos bien cuánto les daban, pero al parecer eran 50 pesos diarios que el líder tenía que recolectar y entregárselos a los policías. Que ellos son los que radiaban si subía salubridad, si subía vía pública y si subía normatividad, que son los que a nosotros nos afectaban porque ellos llegaban inmediatamente con el sello si nos veían con cortinas arriba. Sí. Así estuvimos todo el 2020 y parte del 2021. No, mucho tiempo. Muchísimo tiempo, sí. Pues regresando a lo de mi esposo, desgraciadamente, ya cuando nos dejaban abrir un poquito más, hasta las 5 de la tarde, a él su desenlace empieza ahí, acabamos de llegar, ya había pasado una mala noche, ya llevaba días sintiéndose mal, no quiso ir al hospital. ¿Por qué? Porque él decía, no, esto se me va a pasar, no tenemos dinero, esto y lo otro, yo ya no me voy a hacer estudios porque son muy caros, porque de dónde vamos a pagar. Y bueno, esto pasa un miércoles 17 de junio del 2020. Le da un infarto. ¿Cómo puedo? Trato de estabilizarlo. Me dicen en la clínica particular que lo llevé que necesita hospitalizarse, que necesita estudios, que necesita un neurólogo. Pues un peregrinar, todos los hospitales donde lo podían recibir, que son de Salubridad, el Juárez, bueno, empecé por el Estado de México, sí, que fue el de altas especialidades de Zumpango, no lo recibieron. Ahí él se hizo estudios, ahí tenía supuestamente cita abierta, no lo recibieron. En el Villada de Cuautitlán no lo recibieron. Me fui al Juárez, no lo recibieron. Me fui a... no me acuerdo cómo se llama ese otro hospital, no lo recibieron. Me fui a Valbuena, no lo recibieron. La última opción fue Joco, tampoco lo querían recibir. ¿La Joco fue? Hasta Joco. Y ahí fue en donde le dije, ¿sabe qué, señorita? Desde las 11 de la mañana estoy peregrinando con él, son las 5 de la tarde. Y yo de aquí ya no me muevo. Yo sé que es un hospital COVID, y si me dijeron ellos, bajo su responsabilidad. Yo le dije que sí, y enseguida lo metieron, le hicieron los estudios de COVID, efectivamente no entró con COVID, le hicieron los estudios, bajo el neurólogo, el diagnóstico me dijo que habíamos perdido bastante tiempo. Me dio sus términos médicos, pero pues yo creo que a ver la cara que yo puse, me dijo, le voy a decir para que entienda, su esposo no tiene una embolia, no es una parálisis. Él le dio un infarto, sí, efectivamente, pero un infarto cerebral. Tiene la mitad del cerebro muerto y él ya no se va a recuperar. Se va a quedar, lo vamos a ingresar. ¿Por qué? Porque la presión la tiene muy disparada y la mitad del cerebro lo tiene inflamado. Pero en cuanto él se estabilice, usted se lo lleva en las condiciones que él esté. Desgraciadamente él ya no salió, a los 4 días él fallece en Joco. Y pues de ahí empiezo pues nuevamente a padecer otra historia, pero sola. Ya más estable lo de COVID, por lo menos ya pude trabajar ese fin de año. Pero sí hubo muchas mermas. Gracias a mi familia yo no me endeudé. Pude salir adelante. Pero hasta la fecha es algo que no se puede recuperar. La economía no se ha recuperado.
la economía sigue mermada. El comercio sí salió afectado, tanto el formal como el informal. Pero sobre todo el informal, porque ¿cómo es posible que a las grandes tiendas sí les afectó un poco, pero a ellos los dejaron seguir trabajando normal, cuando a nosotros nos daban un pequeño horario y teníamos que pagar para poder trabajar, aún teniendo permisos? Gracias a Dios todo esto pasó. Hubo aprendizaje, sí. No sabemos qué nos depare. El comercio informal es una lucha de día a día. Porque quien dijera, ay, no trabajas en la calle, pues te va muy bien, porque tú no pagas impuestos, porque tú no pagas esto, pero pues también se padece, porque quieran o no, hay líderes, hay gente que te soborna para poder trabajar, hay policías, y llega el momento en que también muchas veces el gobierno pues hace sus patrañas también políticas, porque cuando necesita del comercio nos apoya, y cuando no, le estorbamos y limpia las calles y nos deja sin trabajo. Y hasta que otra vez nos volvemos a entender con ellos económicamente, nos vuelven a dejar trabajar. Y esto es año con año, año con año. A mí si me dicen, ¿regresarías a las calles? Sí, la calle es la calle. La calle es la calle. Y se pasan muchas cosas. Pero no es que se viva con lujos. Se vive el día a día. Y si tú sabes trabajar, no vas a tener comodidades. A lo mejor no te alcanza. A lo mejor no te sobra. Pero por lo menos vas a tener lo necesario para vivir. Y yo me siento una persona agradecida y bendecida por lo que tengo. Porque como les digo, tengo más de 30 años en el comercio. Soy hija de comerciante. Y me siento muy orgullosa. Y he aprendido muchas cosas. Y sí, la pandemia fue muy difícil para todos. El comercio fue un sector que se fue muy golpeado. No todos, pero sí. Y todos tuvimos pérdidas. Todos. Eso es lo que yo les puedo platicar, lo que yo les puedo decir, lo que yo viví. Una experiencia fuerte, una experiencia triste. Gracias a Dios yo estoy bien. Gracias a Dios yo no me contagié. Ninguna de mi familia directa, indirectos, pueden ser amigos, sí. Proveedores, empleados. Y lo más triste era eso, que cuando los empleados caían con COVID, muchas veces los patrones decían, pero ¿yo qué hago? Yo tengo que ver por mí y por mi familia. Yo tengo que tener dinero para mí y para mi familia. Y los empleados no tienen seguro, no tienen acceso a la salud. Y desgraciadamente todos los hospitales de salubridad estaban atascados y no había servicio. Hasta el mismo sector salud, pues también les pegó y había mucho miedo también, había mucho miedo de que yo pienso, porque yo desde cuando llegaba a los hospitales, casi ni nos querían abrir la puerta. Casi ya las enfermeras, las recepcionistas con mucho miedo, con mucho miedo de que fuéramos infectados. O sea, hubo mucha, ¿cómo se puede decir? Pues empezamos a caer así como que ya no hubo empatía. Sí. Como que primero yo y me voy a cuidar tú, y si tú estás enfermo, quién sabe que tengas, mejor no te atiendo. Una deshumanización. Exacto.
Así como hubo gente buena y gente humana, se vivió deshumanización, porque de verdad, hasta en el transporte público, ya no podías toser, porque la gente se te quedaba viendo, casi te quería bajar. A mí me platicaron 2, 3 personas, clientas mías, que sí, dice, me tocó ver cómo bajaban a la gente del transporte público porque iba tosiendo, porque estornudaban. No, dice, ya estábamos tan mal psicológicamente que chofer, párate, o lo bajas o nos bajamos. Y entonces uno se empieza a dar cuenta que dices, pues ¿hasta dónde va a llegar esto? Sí. O sea, es algo que no entiendes, pero es algo de lo que también aprendes, porque te tienes que aprender a cuidar. Pero sí, hubo mucha deshumanización, sí. Y fueron cosas muy tristes y muy fuertes que se vivieron. Hasta el día de hoy yo sigo viendo que a mi local entra gente todavía con miedo, con cubrebocas, con que, su gel, sí, aquí está mi gel. Y tiene las medidas y esto y el otro, y sí. Y ahora para que a mí me dieran este año mi licencia de funcionamiento, tenía que tener todo lo que te pidieron para lo de COVID, el tapete, desinfectante, el gel, las indicaciones, también protección civil es lo que está pidiendo para que te puedan dar tu papel. Hay un curso, ahora tienes que tomar un curso en caso de que las personas presenten COVID. O sea, eso fue apenas este año. Eso tal vez lo dieron el año pasado, pero yo como traía la cabeza en otro lado, yo no saqué la licencia el año pasado. Este año sí, y este año me tocó hacer todo esto. ¿Estos cursos tienen algún costo? Si los tomas en Protección Civil del Estado de México, bueno, del municipio que te corresponde, no. Pero este año, de la casualidad, que estuvo saturado, que todo lo dieron por fechas y solamente daban cierta cantidad de fichas. Yo me apunté desde el año pasado y nunca me llegó el aviso. Nunca. Como ya estaba ¿saturado? Ya estaba saturado. En primaria ya estaba saturado y en tiempo nos dan 3 meses. Ya estábamos en febrero cuando yo volví a ir y les volví a decir que yo estaba apuntada desde el año pasado. Está saturada. Tómelo por línea, no, nunca pude entrar. Ellos me dijeron, suba a esa plataforma y en esa plataforma le va a aparecer los nombres de las compañías de donde solamente vamos a recibir las constancias. Resulta que tú te comunicas a esos teléfonos que te dan, que tú visitas en internet las plataformas y ellos te mandan un número de WhatsApp y te dicen, ¿quiere el curso? Se lo vamos a dar por internet, pero para que le demos su constancia le salen tanto. Y así fue como yo obtuve mi constancia. Yo fui directamente al establecimiento, no me dieron el curso. En ese momento me dijeron, hágame la transferencia del costo de la constancia. Ahí está su constancia y es lo que yo le presenté a Protección Civil. La revisaron, vieron que era de la lista que ellos tenían y ya. Después me enteré que los mismos que me dieron la constancia eran bomberos de Protección Civil del municipio de Atizapán. O sea que es un negocio redondo. Y si alguien llevaba una constancia de otro lado, no la recibía. Sí, forzosamente tenía que ser de los que ellos nos estaban indicando. O sea que todo sigue siendo un negocio. Todo sigue siendo un negocio. Eso es lo que yo les puedo platicar. No sé si quieran saber otra cosa. Pues te agradecemos mucho el habernos compartido todo esto y yo siento que queda claro que tras la pandemia actualmente el trabajo informal explotó todavía más por causa del desempleo que se suscitó durante esta temporada que estuvo pues la pandemia. Entonces es necesario para nosotros pues saber todas estas aristas para justo ver toda la violencia que las autoridades también han estado implementando y que no se habla porque justamente no les conviene decir todo el negocio que hay alrededor de. Ahora, solamente les quiero decir algo.
en este tiempo que yo llevo de comercio, yo me he movido de un lugar a otro. Y yo lo que he visto que cada año crece más. Cada año hay más desempleo. Cada año llegan compañeros nuevos al tianguis con la ilusión de que su economía por lo menos esté estable. Pero me he dado cuenta que mucha gente viene de empresas, mucha gente viene de fábricas que ya no tienen la edad, que a lo mejor ya son jubilados, pero que no les alcanza y que quieren otra entrada de dinero. Pero así como llegan se desaniman porque son cuotas aquí, son cuotas allá. Y es lo que me dicen, o sea, tan solo con la gente que yo platico del tianguis es lo que me dicen. Al día tengo que pagarle al líder, tengo que pagarle al municipio, tengo que pagarle al que barre. O sea, al día, por 2 metros que les dan, tienen que pagar arriba de, fácil son 80 pesos. Si los vendieron bien y si no, como dicen, en vez de ganar, hoy vine a perder. Y es así, en todos lados. Entonces podríamos hablar que, o sea, el reto de siempre el trabajo informal siempre ha estado, o sea, siempre hay muchas dificultades. Sin embargo, el contexto de COVID aprovechó esa vulnerabilidad de muchas personas que trabajaban y agudizó y aprovechó, bueno, las personas que estaban alrededor de quienes ejercían estos cargos. Sí, por ejemplo. Porque al final creo que siempre ha estado o sea, las dificultades, solo que el COVID, pues esas dificultades se agudizaron. Sí, porque las autoridades, que se supone que eran los que nos cuidaban, eran los que recibían el dinero de nosotros, para que ellos mismos nos avisaran si podíamos abrir o si no podíamos abrir. Porque ellos mismos con su torreta pasaban avisándonos que ya era hora. O sea, esto fue así. Esto es lo que yo viví. Y así fue. Pues muchas gracias por tu tiempo, por la confianza y esperemos que las personas que estén viendo estos que hagan conciencia también de todo lo que pasa a las personas que trabajan, que chambean, porque al final esta es una historia de muchas y cada una de las voces que vienen y quieren platicar un poco de la experiencia que es trabajar en el mundo informal, pues también es válido, es demasiado valioso. Es importante hablarlo y mencionarlo y al final de todo esto, pues al menos creo que la experiencia les puede dar herramientas a personas que también estén trabajando en el mundo informal. Pues todos sabemos que es parte de la economía. Es parte de la economía. Forma, ¿no? Yo siempre he dicho que el comercio informal es una parte que ha sostenido el país. Sí. La verdad. Sí, totalmente. Es una parte. Porque desde el que te vende el chicle, que te limpia el vidrio, es un trabajo informal, pero es un trabajo porque es una cadena. Tú te ganas unos pesos vendiendo esto, yo vendo esto, y tú con lo que te ganaste me das a mí y yo le doy al que le voy a comprar. Es una cadena. Y ahora sí que es algo triste que los centros comerciales, los grandes centros comerciales, son los que se están llevando la mayoría, porque ya muchos ya no van a las tienditas, prefieren irse a los grandes centros comerciales, pues a pagar. Y hay que sostener la economía, también la economía informal. Y la propia. Porque de una u otra forma, el comercio informal se va haciendo familia. Tanto locatarios como tianguistas, como la gente que anda en la calle. Es una cadena. Sí. El comercio es una cadena. Pues bueno, esperemos que les haya servido esta experiencia, también para que quienes estén chambeando pues tengan una intención de resolver si se les presenta ese tipo de situación. Sí, agradecemos mucho a todas las personas que nos están escuchando. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Todas en su mayoría se llaman Perimex Oficial. Todas búsquenlas como Perimex Oficial. Así nos van a encontrar en TikTok, X, Facebook
y la página del blog oficial perimex.com. Y también recordarles que si llegan a comprar a cualquier comerciante, que consuman local y sobre todo que nunca regateen, porque también regatearle a las personas que nos dedicamos, porque yo también vendo, es violencia económica. Entonces, tener muy presente todas estas historias para que pues juntos nos sigamos ayudando, enfrentando pues todas este tipo de situaciones, porque son justas y también merecemos pues tratos más dignos en cuanto a vender, porque finalmente salimos cada día pensando en que ojalá hoy sí la armemos para traer el sustento a la casa. Pues bueno, muchas gracias. 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 Perimex. Las chambas de la periferia. Resistiendo al encierro. Con Fernanda Ruiz Y Gonzalo Sosa.